Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar cositas, información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, lo que hacemos aquí, a lo que nos dedicamos aquí. Así que bueno, lo de siempre les voy a pedir como único favor que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes relacionadas con el Real Madrid, con el Palanca Fútbol Club. Y nada, un domingo bastante tranquilo, se ha hecho un poco tarde, era día como para estar más tranquilandia y la verdad es que he querido comentar unas cosas que me he encontrado por acá. Entonces siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, pues arrancamos. Nada chicos, entonces lo que les estaba comentando, me gustaría empezar hablando un poco porque bueno, el Barça femenino le ha ganado 5 goles a cero al Real Madrid femenino también, por supuesto, y pues ha generado todo tipo de polémica, todo tipo de reacciones, estos culés que andan absolutamente desquiciados, incluso la misma cuestión esta de Gerard Piqué puso un emoji con una manita así como de 5-0. Es bastante llamativo la estupidez de Piqué porque bueno, realmente si él considera que en el fútbol masculino una de las gestas más importantes que se han hecho en el mundo del fútbol, que el masculino es más relevante que el femenino y no es una cuestión de machismo, es que es realidad. Imagínense si él dice que nadie recordará la 14 del Real Madrid, ¿quién se va a acordar de esto mañana? Es que si no es porque me metí ahorita en Twitter, es que ni me entero porque realmente no me gusta el fútbol femenino, no es por nada personal, sencillamente nunca lo he seguido y no sé si algún día lo vaya a seguir, pero la verdad es que entonces me da mucha risa porque cómo utilizan ese tipo de cosas a su propia conveniencia y que la verdad es que a mí me da risa. Lo que pasa es que Piqué también ya está demasiado consumido por ese personaje de que los catalanes, que somos muchísimo más, que somos la vaca que más mea, que no sé qué más. Bueno, ese timita de siempre con el tema de los catalanes y que realmente es vergonzoso. Quiero que escuchemos ahora, bueno, que les voy a relatar porque no lo he encontrado en archivo audio. Algo que ha dicho nuestro amigo Hendrik, que está concentrado con su selección, con la selección brasileña de fútbol, debutó contra Colombia, yo lo vi en su debut, no pudo hacer realmente mucho. Creo que es una selección brasileña que está bastante mermada de talento, pero bueno, tuvo sus minuticos y dice que entre otras cosas que sueña con poder compartir la misma cancha contra Messi y que por supuesto es uno de los referentes en el mundo del fútbol. Sin embargo, él ha querido hacer énfasis. Me gustaría porque le han preguntado acerca de las críticas y ha dicho, tenía 16 años, pensaba que todo, en todo lo que salía en los medios lo buscaba, oía hablar a la gente, me daba rabia, quería demostrar que yo era otra persona, que no era ese del que hablaban, me destruyó un poco. Un chico que me ayudó mucho fue Murilo, me ayudó mucho durante mi carrera con Palmeiras. Cuando cumplí 17 dije que solo quería ser feliz, solo quería ver la alegría en los rostros de mi familia y de todas las personas que están a mi lado. Entre las otras preguntas le preguntaba que cuáles eran sus ídolos y decía, para mí Pelé es el rey. No hay nadie que se acerque a ser comparado con él. Simplemente doy gracias a Dios que existió y pude ver sus videos. Respecto a Messi, es un tipo fenomenal, el mejor del mundo nuevamente este año. Solo quiero disfrutar el momento de jugar contra él, estar en el mismo estadio que él. Un tipo al que solamente vi en los videojuegos. Soy más fan de Cristiano Ronaldo y Guilherme solía bromear conmigo diciendo que Messi era el mejor. Será una experiencia maravillosa ver a Messi de cerca. Son las palabras que ha comentado el nuevo futbolista del Real Madrid a partir de la siguiente temporada, Hendrik. Y bueno, ha estado generando polémica porque dice que Messi prácticamente es el mejor del mundo porque ganó el Balón de Oro este año nuevamente y ha generado, como les digo, todo tipo de controversia. Y pues no sé, nosotros tenemos que también aprender una cosa, no siempre la gente tiene que decir lo que nosotros queremos oír. Si a él le parece eso, pues a mí me parece estupendo y no veo por qué haya que criticar absolutamente todo sencillamente por dar sus opiniones, que me parece muy ridículo y caeríamos en el juego este de los culés de que se creen muchísimo mejor de que cualquiera y que realmente si no piensan como ellos es que ya es alguien que está totalmente equivocado. Así que me parece estupendo por Hendrik. Sin embargo, él también hace énfasis que su ídolo siempre ha sido Cristiano y que la verdad le da exactamente igual lo que termina sucediendo con Messi, pero que sí va a disfrutar de esa oportunidad de jugar contra él. Bien, les voy a colocar algo rápidamente porque en relevo
sacan una información que según se le transmite a Carlo Ancelotti, de quien vamos a hablar en breve, y es que dicen que el Real Madrid quiere que Nico Paz tenga más minutos ahora que Camavinga y Vinicius no jugarán durante 2 meses. Es bastante curioso porque, bueno, este futbolista, la gente que sigue la cantera y todo esto, pues está hablando de que es alguien que tiene unas cualidades importantes, unas cualidades interesantes, que es un chico bastante inteligente, bastante sensato y que además juega muy bien al fútbol, que tiene un futuro brillante. De hecho, se habla de que es una de las joyas que tiene la fábrica del Real Madrid. No lo sé, no lo tengo muy bien catalogado, la verdad. Hay que ver cómo se le da esto de incluirlo en el equipo a este chico, que la verdad no tengo mucho que añadir porque definitivamente no lo he visto jugar, pero es la información que se tiene, y es que el Real Madrid le habría planteado esto a Ancelotti, que quieren ver un poco más a Nico Paz ahora que estarán fuera Camavinga y Vinicius Junior por un par de meses seguramente, que creo que es bastante preocupante, por cierto. Pero bueno, ya hemos hablado del tema de las lesiones un montón de días consecutivos. Por cierto, hoy en el partido contra Georgia, creo que está jugando España, parece que Gavi se reventó también los ligamentos. Es una cosa impresionante lo del tema este del virus FIFA. Es absolutamente de locos. Voy a cerrar este video hablando un poco de Carlo Ancelotti. Porque bueno, a través de unas informaciones, sobre todo un artículo que se publica en el diario Marca por José Félix Díaz, quien yo no sabía que era parte del departamento de comunicación de don Carlo Ancelotti, a través de ellos se comenta que hay una propuesta encima de la mesa, o se está planteando el Real Madrid renovar a Carlo Ancelotti, y que además hay ganas por todos los lados, que en ningún momento ha existido ningún debate, pese a las informaciones que hay por ahí, de que Ancelotti, cuando no hace un cambio, cuando las cosas no van bien, empieza a haber como un run run de que tal vez pueda ser destituido, que es todo lo contrario, que hay una absoluta confianza en el entrenador italiano, y que esos rumores que hay por ahí de que tal vez se vaya a ir con Brasil pasan desapercibidos en la zona noble del Santiago Bernabéu. Lo he dicho otras veces y tampoco tengo problema en repetirlo. Creo que es una decisión bastante lamentable el hecho de poder renovar a Carlo Ancelotti. Me parece a mí que es muy lamentable esta situación de decir, wow, vamos a renovar a Carlos y la verdad es que va a suceder esto, va a suceder lo otro. No, la verdad me parece triste que el Real Madrid esté pensando en renovar a Ancelotti por muchísimas cosas, sobre todo porque me da la sensación de que Florentino Pérez ha llegado a un punto en el que manda tanto que cualquier entrenador o persona que pueda significar una amenaza, muy entre comillas, o que no sea tan pasivo como el hecho de tener a Carlo Ancelotti, este hombre parece que no quiere contratar, está ahí como a la fácil. Bueno, este hombre no me molesta, no me dice nada, aguanta con todo lo que le pongo, o con lo que no le pongo, mejor dicho, se aguanta las filtraciones a la prensa. O sea, eso es lo más preocupante, porque si me dices a mí que Ancelotti está arrasando en absolutamente todo y yo te digo que no quiero que lo renueven, pues muy bien. Para mí, esto es una opinión estrictamente basada en el desarrollo deportivo del equipo, que definitivamente casi nunca va sobrado en nada. Si el Real Madrid saca resultados a veces muy interesantes, juega partidos muy bien, sí, pero creo que la plantilla que tiene el Real Madrid, estando un poco coja en el ataque, es para sacar muchísimo más provecho. Y yo creo que ahí en parte o en gran parte es culpa del entrenador, que como que no ha sabido cogerle esto, o el fútbol le ha desfasado un montón de cosas, y creo que es una decisión absolutamente trágica. Pero bueno, en fin, cuando el río suene es porque piedras trae, y mucha atención porque se puede estar anunciando pronto una renovación de Carlo Ancelotti. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.